Y si hay una pregunta o algo que... ¿Puedo preguntar? Sí, sí, claro. Hare Krishna, Charara, gusto de verle, reverencia, siempre usted motivándome a la vida espiritual, muchas gracias por ello. Yo quería saber si usted podría hablar, por favor, sobre la importancia de leer y realizar las Sagradas Escrituras, ¿no? En especial los libros de Prabhupada y sus libros, por favor. Sobre la importancia de Leer y realizar las Sagradas Escrituras. los libros de Prabhupada. Ajá. Sobre las Sagradas Escrituras, y decía también en especial también los libros de Prabhupada y sus libros, ¿no? Bueno, el Bhagavatam, el propio Bhagavatam enfatiza mucho la importancia del Bhagavatam. Y Krishna también en Bhagavad Gita enfatiza mucho la importancia de lo que él está diciendo. Y Prabhupada es completamente genuino, o sea, todo lo que decimos de Prabhupada es verdad sobre uh, su posición tan avanzada espiritualmente y por eso en sus libros hay muchísima potencia espiritual. Y Prabhupada quería que sus discípulos y seguidores también escribieran libros para alcanzar a personas que tal vez no pudieran uh, entender fácilmente o apegarse fácilmente a sus libros. Así que todo lo que estamos haciendo, escribiendo, hablando, es simplemente un proceso de expandir o extender el mismo conocimiento que viene de Krishna y nos llega a través de los grandes acharyas como Prabhupada. Y una vez Prabhupada me escribió en una carta que él dijo que debes leer mis libros y luego explicarlos con tus propias palabras. Así que cada uno de nosotros nace y crece dentro de una cierta sociedad. Hablamos no solamente una lengua como español o inglés, sino también una lengua cultural. O sea, conocemos ciertas culturas o sociedades y tratamos de, o sea, cuando sea necesario, traducir las enseñanzas de Krishna y de Prabhupada, traducirlas a una lenguaje cultural que es accesible para nuestra audiencia. Eso es un proceso que está sucediendo ya por eternamente y muchos millares de años en la historia documentada. Markandeya Rishi, mi discípulo carismático. Entonces, Prabhupada personalmente me pidió que yo lo hiciera y Krishna mismo lo hace. Prabhupada siempre decía que Krishna apareció hace 5,000 años y explicó todo, pero el mundo o la mayor parte del mundo no consiguió entender bien lo que Krishna quería decir. Entonces Krishna vino de nuevo en Kali Yuga como el Señor Chaitanya para, se puede decir, traducir sus propias enseñanzas. Y el sistema de Parampara, de la sucesión discipular, como Prabhupada dijo que Prabhupada siempre decía que nosotros no repetimos el mensaje uh, como loros. O sea, decir que un loro que no entiende lo que dice, pero repite el sonido. Y así mismo tenemos que repetir con comprensión. Entonces, cada predicador, digamos, competente,
es un puente. Es un puente entre la tradición y una audiencia actual. Entonces, el arte de enseñar la conciencia de Krishna es exactamente la capacidad de traducir el mensaje sin cambiarlo. Como se dice en español, traductor, traidor. Y entonces la capacidad de traducir sin ser traidor, eso exige algo de inteligencia. O sea, uno tiene que entender profundamente, porque si nuestra comprensión es superficial o parcial, nuestra traducción no será completamente fiel. O si nosotros no entendemos la cultura, digamos, externa en que estamos operando, en ese caso también no podremos traducir bien. O sea, para predicar bien, uno necesita varios talentos, digamos. La capacidad de entender muy bien lo que Prabhupada dijo, la capacidad de entender muy bien la audiencia y la capacidad de Dakshinayana, Dakshakanya. Hare Krishna. Y la capacidad de crear un puente tanto lingüístico como cultural. Bueno, ahora que lo digo, me parece imposible, pero sin embargo, por misericordia de Krishna, sí se hace. Se hace. Prabhupada decía que cuando él vino a Occidente, que él no buscaba estrellas, sino una luna, porque cuando hay una luna llena, esa luna llena ilumina, pero las muchas estrellas no. Es muy difícil ver por la luz de las estrellas. Entonces, así mismo, Prabhupada decía en su lenguaje que él buscaba una luna o lunas, o sea, personas competentes que podrían traducir lingüística y culturalmente su mensaje. Y aquí estamos, entonces, los libros que estoy escribiendo ahora son exactamente un intento así de hacer eso. Y por ejemplo, es interesante porque en el Bhagavatam, por ejemplo, las narraciones, la mayoría no son de larga duración. Por ejemplo, la única, digamos, narración en el Bhagavatam que realmente se sostiene por un buen tiempo es el 10º canto, que es la vida de Krishna. Y entonces se ve en los Goswamis, por ejemplo, que ellos cuentan historias de Krishna que a menudo son como, en inglés, hay una palabra, en español se dice viñetas, o sea, pequeñas historias que una vez Krishna estaba caminando en Vrindavan y de repente se encontró con Radharani y hizo un truco y no sé qué. Entonces hay aquellas historias pequeñas o se supone que el lector o la persona que oye que ya sabe casi todo, entonces es para, ¿cómo decir? Así estimular o para provocar un cierto raza, un cierto sentimiento que una vez Krishna le dijo a Radharani, no sé qué, y si entiende que ya conoces a las personas, pero
la psicología humana cambia con tiempo. Claro que hay características universales, pero también hay características que son idiosincráticas de un cierto siglo, una cultura, un periodo histórico. Y como las personas, por ejemplo, alguien tiene su micrófono abierto. Que, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en el siglo XVIII, los años 1700, hubo lo que se llama, ¿cómo se dice en español? El iluminismo, ese periodo que había, Iluminismo, Acharya Deva. Sí, 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 es iluminismo. en que se daba casi toda importancia a la lógica, la ciencia, todo tenía que ser súper racional. Y después hubo una revolución contra eso que se llamaba el romanticismo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el periodo en que el romanticismo tenía mucha importancia comparado con el siglo XIX, se ve que los sentimientos de las personas, la manera de experimentar diferentes sentimientos, lo que, por ejemplo, en los libros de Jane Austen, mi favorita, que se ve que hay un tipo de amor racional. Ella nació en 1775 y escribía bueno, se murió con 41 años, pero todavía el romanticismo no había arruinado, digamos, la sociedad todavía y creado ese concepto tan ridículo del artista como casi un profeta bíblico que el mundo no entiende, no aprecia. Entonces se ve que, por ejemplo, en la relación entre hombre y mujer hay un amor, digamos, que es obviamente muy sentido, un amor muy fuerte, pero también racional. Racional en el sentido de que hay que amar por los motivos correctos, por el buen carácter de la persona, por la inteligencia de la persona y, y por la religiosidad, que también era importante. Entonces, ese tipo de emoción romántica de perderse completamente es casi como un rechazo al raciocinio. Y como sabemos que resulta en mucho sufrimiento y mucha locura clínica. Entonces, también, por ejemplo, si leemos el Mahabharata, podemos observar que el género de ese libro es parecido a libros paralelos escritos en Europa, como por ejemplo por Homero, ¿cómo se dice? El Ilíada y el Odiseo. Entonces, en que no hay mucha profundidad psicológica, porque es otra cosa, así como hay raciocinio, la iluminación, después el romanticismo y después entra otra línea cultural muy fuerte que es la psicología y un tipo de obsesión con la psicología y entonces todos son corrientes que entran en una cultura y entonces desde el punto de vista de digamos una novela moderna, libros como de Homero son un poco, ¿cómo se dice?, unidimensional, porque las personas experimentan emociones simples como ira o envidia o apego y no hay mucha complejidad psicológica, complejidad. Y se ve, por ejemplo, en Mahabharata, ese género de libro de que, por ejemplo, los 5 Pándavas, que Bhima está
a menudo enojado. Y si hay un problema, la solución más fácil es de aplastar a alguien. Y casi como el Hulk, ¿no? El increíble Hulk. Entonces, y Yudhisthira está casi siempre indeciso, que es como un brahmana con cuerpo, con composición de kshatriya, pero casi siempre prefiere soluciones brahmínicas y de perdonar y, ¿cómo se dice? Casi se dice en la Biblia, pon la otra mejilla, entonces pone la otra mejilla y frustra a sus hermanos que quieren pelear, que son kshatriyas. Y entonces se ve que en ese género de libros, tanto en Europa del Sur como en la cultura greco-romana, también en Escandinavia, libros parecidos también ¿cómo se dice en español? La media luna fértil, ¿se dice en español? Cercano Oriente. ¿Ah? Cercano Oriente. Sí, cercano Oriente, the Fertile Crescent, que es el Mesopotamia, porque potamos en griego significa río. Entonces, meso en el medio. Entonces, entre los ríos es Mesopotamia. Y hay otra sensibilidad y así que, pero al mismo tiempo que cada cultura tiene su propia manera de sentir y al mismo tiempo hay cosas universales. Entonces, hay factores universales que se comportan, se comparten entre todos los siglos, y al mismo tiempo hay una historia objetiva, o sea, hay cosas objetivas que realmente acontecieron y no se puede cambiar eso. Entonces, hay la necesidad de identificar la historia objetiva que no se puede cambiar, y mismo los sentimientos que sean universales, y al mismo tiempo las diferentes maneras que diferentes culturas y diferentes momentos históricos tienen para experimentar sentimientos universales. Entonces, todo eso es un desafío, pero un desafío alegre. Y ahora estoy trabajando en la historia de Mahabharata, que bueno, puedo explicar un poco sobre el Mahabharata, que hay en nuestra línea hay una acharya que se llama Madhvacharya o Madhvacharya. Los devotos les gusta decir que Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya, todo eso. Y entonces Madhvacharya escribió un libro sobre Mahabharata que se llama Mahabharata Tatparya Nirnaya, que significa averiguando lo que o el significado de Mahabharata. Mahabharata Tatparya Nirnaya, averiguando el significado de Mahabharata. Y en su libro, él dice que el texto sánscrito que él tenía hace más o menos 800 años era completamente corrompido y con, ¿cómo se dice? Interpolaciones, que significa adicionar al texto lo que no estaba originalmente, extrapolaciones de sacar algo que estaba antes, y transposiciones de texto, de poner las cosas fuera de orden. Y entonces él habla de eso hace 800 años.
Y al mismo, entonces se puede decir, entonces, ¿cómo podemos saber lo que realmente sucedió? Y afortunadamente tenemos otro texto no corrupto, un texto que Chaitanya Mahaprabhu certificó que se llama Srimad Bhagavatam. Y el Srimad Bhagavatam en muchas ocasiones nos da todos los titulares del Mahabharata. Por ejemplo, en el cuarto capítulo de Srimad Bhagavatam, primer canto, Vyasa, el gran Vyasa, está triste y no consigue averiguar la fuente de su infelicidad. Entonces de repente le llega su maestro espiritual Narada Muni y explica que el problema es que así como los devotos, porque están ansiosos para atraer a las personas, entonces le dice al público, no, es Hatha Yoga, es eso, el otro, es 1000 cosas. Y después tratan de darles a las personas Bhakti Yoga, entonces Vyasa hacía más o menos lo mismo, porque él sabía que la mayoría de las personas no estaban listos a rendirse a Krishna, entonces él dio mucho Karma Kanda y Jnana Kanda, eso y lo otro, y él mismo terminó así frustrado. Por eso que le llegó su guru, Narada Muni, que dice que vamos a parar de jugar así y simplemente cuenta la verdad directamente, la verdad de Krishna. Entonces Narada Muni se fue, Vyasa se sentó, se puso en Samadhi, que es una gran alma, y él pudo ver a Krishna, a Maya y al masculino, al jiva condicionado. ¿Y qué hace? Inmediatamente él empieza a recontar el Mahabharata. Yadam Redhe Pandava Sinjayanam Vireshu Gating Vireshu Vira Gating Gateshu. Inmediatamente empieza a contar. Por ejemplo, él corrige la historia de Parikshit. Entonces, eso sucede. Vyasa empieza a recontar, a corregir el Mahabharata y empieza en el capítulo 7 y el resto del primer canto es simplemente Mahabharata, corrigiendo las cosas. Y de una forma muy interesante, mostrando que Bhishma es un devoto puro, que Kunti es una devota pura, que mostrando los Pandavas como devotos puros cuando Krishna se va y Parikshit Maharaj, porque el Mahabharata hindú corrompido da una otra versión medio absurda de Parikshit Maharaj. Entonces, tenemos en Srimad Bhagavatam la corrección del Mahabharata, por lo menos no con todos los detalles, y todavía hay otras cosas que simplemente no hacen sentido y tienen que ser solo por sacar una historia coherente, hay que ajustar ciertas cosas. Así que se trata de realmente una reconstrucción histórica, como por ejemplo los arqueólogos a veces encuentran 5 o 8 huesos de un dinosaurio o alguna criatura y con esos huesos reconstruyen cómo era el cuerpo de esa criatura. Entonces, así mismo, hay una forma de reconstrucción histórica. Y eso también involucra un estudio muy serio de la geografía, dónde estaban los reinos, dónde estaba el reino de Kuru, dónde estaba Panchala, Surasena, Magadha, Dwarka y todo eso. Y solo estudiando la geografía de Mahabharata se aprende muchísimo. Muchas cosas se revelan simplemente estudiando muy seriamente la geografía y las relaciones políticas, militares
Y hay mil cosas, estoy simplemente indicando un poquitito, pero... Y lo que sale, en mi humilde opinión, eso no es muy humilde, ¿verdad? Llamarse a sí mismo humilde, ¿verdad? Entonces decir que en mi humilde opinión es casi una contradicción. Pero con los gurús son permitidos a contradecirse. Entonces, en mi humilde, es un chiste, en mi humilde opinión, está saliendo muy bien y yo mismo estoy, yo diría, emocionado, porque Krishna estoy así reconstruyendo y estudiando y toda parte política, geográfica, psicológica, que están saliendo muchos capítulos donde a veces en el Mahabharata Corrompido simplemente dice, no sé, 5 frases o algo así. Pero para que eso aconteciera, muchas otras cosas lógicamente son necesarias. Entonces, pues solo para dar un ejemplo. Generalmente, bueno, tengo un poco más tiempo y después ustedes pueden pagarme. Entonces, Prabhupada Prabhupada solía decir que un tipo de, un polo, digamos, un centro de poder imperial era Hastinapura. Y que quién era el rey de Hastinapura tenía una posición como rey de reyes. Sí, a menudo era así, pero a veces no era así. Por ejemplo, el Mahabharata explica claramente que 4 generaciones antes de Krishna y los Pandavas, que el señor Indra personalmente creó un centro imperial, un centro de poder político en la tierra, en otro reino que se llama Chedi, el reino de Chedi, que está aproximadamente tal vez 500 kilómetros al sur de Delhi, aproximadamente. Entonces, ¿y por qué? Y si se estudia la historia, resulta obvio porque el centro imperial fue transferido. Y en la próxima generación volvió a Hastinapur, por motivos también obvios, si se estudia, pero esas cosas no son mencionadas directamente. Pero se puede averiguar, exacto, y yo explico todo eso. O por ejemplo, porque Satyavati, la única hija del emperador Vasu de Chedi, porque como bebé fue llevada lejos de sus padres y fue criada por personas bajas, pescadores. ¿Y por qué? Entonces se habla en el Mahabharata así, hindú, de que porque ella, ¿cómo se dice? Olía a león o así, tenía un problema, o a pescado, pero si se estudia más profundamente, hay otro motivo mucho más serio y mucho más peligroso por el cual ella fue llevada. Y como ella, y cuando se casó Satyavati con Shantanu, porque se encontraron en el bosque. Pero ¿cómo es posible eso? Porque el bosque en que se encontraron está muy lejos del reino de Shantanu. Entonces, ¿cómo es posible que un gran rey está simplemente caminando en el bosque a cientos de kilómetros de su propio reino? ¿Por qué está ahí?
Entonces, el Mahabharata ni habla de esas cosas, pero hay respuestas, pero hay que reconstruir la historia y hay mil cosas. Para dar un último ejemplo, que el gran rey Shantanu tenía un hermano menor que se llamaba Bahlika. Y Bahlika era rey de su propio reino con ese nombre, Bahlika. Pero ese reino está tal vez casi 2,000 kilómetros en otro país. Entonces, ¿por qué él fue casi desterrado? Y hay un motivo muy claro, pero hay que estudiar hasta versos en Mahabharata que son bien, así casi nadie se da cuenta de esos versos, que son casi enterrados en secciones que no se estudia. Y entonces todas esas cosas, porque el hermano menor del gran Shantanu fue desterrado y porque volvió. Entonces, hay mil cosas así. ¿Podemos pagar extras por las preguntas ahora, Acharya Deva? ¿Puedes hacer qué? ¿Podemos pagar extra para tener las respuestas ahorita? ¿O hay que esperarse? Sí, sí. Tenemos, Tarjeta de crédito. hay un par de personas que levantaron la mano, si la Charedev, y también hay una devota que quiere pedir refugio, así que usted me dice cómo quiere organizar eso. Ahí Brinda Shakti tiene una pregunta, y Kalindi tiene otra pregunta, y no sé, Yamuna tal vez tiene otra pregunta. No sé. Brinda Shakti, ¿dónde está Brinda Shakti? Sí, acá la pongo en Spotlight, la ve. Hare Krishna. Brinda Saki. Ah, Sí. perdón. Brinda está aquí. Sí, sí. Hare Krishna, Acharya Deva. Bueno, muchas gracias por darle atención a los devotos y darnos esta oportunidad. Estábamos estudiando nosotros un poco acerca de, bueno, el canto 4, los 100 sacrificios de caballo del rey Prithu. Entonces, bueno, acá se explica que Indra, como estaba llegando Prithu a hacer los 100 sacrificios, él se pone envidioso, Indra, de Prithu. Sí. Entonces, bueno, en el significado, Prabhupada dice, aquel que no está libre de la contaminación de la envidia no puede progresar en el sendero de conciencia de Krishna. Entonces, bueno, a mí por ahí me surge la duda, ¿no? Porque siempre se habla de la envidia y que uno no puede progresar. Entonces, ¿cómo es en nuestro caso, por ejemplo? Porque como devotos tenemos, por lo menos, bueno, creo que la mayoría, tenemos envidia y cómo eso inhibe nuestro progreso espiritual y cómo podemos superarla. Sí, sí. Gracias. Primero. Después yo. ¿Qué? Levanten las manos con la manito así. Dijo que tiene otra pregunta después él. Sí, sí. No, pero Entonces, primero sobre Indra. Sin duda ustedes se dan cuenta de que Indra en el Bhagavatam varias veces, como ustedes dicen, mete la pata. Y entonces, ¿por qué? Y porque en el Rig Veda, en el Veda más importante, o sea, más antiguo, el objeto principal de veneración es Indra. Entonces, uno de los motivos principales del Bhagavatam es de restablecer el monoteísmo, explicando que Indra no es el objeto apropiado de adoración, sino Dios mismo. Sobre la envidia, como preguntaste, la solución es de atenerse a
pautas objetivas de comportamiento. Eso se llama sadhana ética. Como por ejemplo, mismo Aristóteles dijo que se desarrolla las buenas cualidades practicándolas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un concepto claro de cómo deberías de comportarte, entonces en un momento X, por ejemplo, en un momento que alguien te agita, porque las almas condicionadas se agitan mucho unas a otras, entonces, pero si tienes, por ejemplo, vamos a decir que tú trabajas como, ¿se dice en español todavía? Aeromoza. ¿Cómo se dice? Sí, sí. Azafata. Azafata. Hermosa se dice también. Y entonces vamos a decir que en un vuelo hay un pasajero que es insoportable. Pero sin embargo, si quieres seguir trabajando con esa firma, tú sabes que hay ciertas pautas así de comportamiento que tú no puedes, por ejemplo, gritarle al tipo, no puedes llamarle nombre, no puedes, o sea, hay cosas que no puedes hacer. Entonces, mismo que internamente lo quieres matar, pero sin embargo, para mantener tu posición, tienes que observar una cierta conducta. Y todo el mundo lo hace. Es por eso, por ejemplo, en una tienda, un vuelo, los políticos cuando están en la televisión, entonces los Vaishnavas también, para complacer a Krishna, para avanzar espiritualmente, hay ciertas normas que tenemos que observar. Entonces, no importa las emociones, no importa que se sienta ira o envidia, pero si tú te atienes a las normas correctas de comportamiento, entonces por ese sadhana bhakti superas esas cualidades. El problema es si nos dejamos llevar y, por ejemplo, uno externaliza su envidia, porque si esa envidia permanece simplemente como un pensamiento o sentimiento, no pierdes puntos. No vas a recibir una, ¿cómo se dice? Carta roja, tarjeta. Entonces, el problema es cuando uno se lanza a realmente actuar en una forma envidiosa. Es por eso que el concepto de sadhana bhakti no es simplemente levantarse temprano y cantar las rondas, que eso es también eso, pero también de controlarse a pesar de los sentimientos. Porque cuando uno se deja llevar por sentimientos indebidos, uno está alimentándoles a los sentimientos y esos sentimientos se vuelven más fuertes. Si no, es mejor que los dejas morir de hambre. Gracias, Siloche. De ahí sigue Jackie. No, a ver. Ari, ¿Querés hacerle highlight? Kalendi, ¿tú querías preguntar? Hare Krishna, Deva, ¿cómo está? Bien, bastante bien. Quería preguntarle, usted en una clase, es sobre otro tema, pero como empezó hablando del amor, usted en una clase hace un tiempo dijo que el amor romántico existía en el mundo espiritual. Sí. Si usted puede aclarar un poquito, ampliar eso. Bueno, sería un poco aburrido sin eso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Nanda y Yashoda están casados, se supone que se quieren. Y no es simplemente un matrimonio oficial solo por cuidar a Krishna.
En el mundo espiritual hay jóvenes, hay masculino, femenino y hay una, ¿cómo se dice? Una compatibilidad natural entre ciertas almas. Así que mismo en el mundo espiritual hay amor romántico entre almas, pero el centro es siempre Krishna. Por alguna razón, durante muchos años siempre se nos dijo, ante estas preguntas, que el amor romántico que no existía en el mundo en el mundo espiritual, que el amor siempre era hacia Krishna. O yo no Sí, sí, se habla tantas cosas y a veces tienes razón. Sí, no, es un mundo perfecto. Hay una, ¿cómo se dice en español? Sería una, sí, compatibilidad, una atracción natural. Hay almas que naturalmente quieren servir a Cristo, quieren servir juntos. Se habla tantas cosas. Gracias, Silachara. Más preguntas. Sí. Ahí está, Brinda y Saji. Jari. Jari, Mi reverencia a Charadeva, muchas gracias. Lo escucho desde 2009. Usted no me conoce probablemente, pero bueno, le agradezco mucho. La pregunta es muy simple. Soy un fanático escondido. Usted es uno de mis humoristas, aparte de Shiksha Gurus más queridos, es uno de mis humoristas predilectos. La pregunta me surgió con un joven hoy que es un vecino y él le gustaba el tema de la etimología de las palabras. Y en un momento hablamos de Vaikunta, porque aquí en el barrio, en el valle, donde vivimos, hay un lugar que se llama Vaikunta, ¿no? Un vecino le puso ese nombre. Y me preguntó el significado etimológico y no lo conocía, solo supe decirle sin ansiedad. ¿Usted nos querría contar el significado Sí. raíz de la palabra? Muchas gracias. En sánscrito, sí, claro. En sánscrito hay una palabra, kunta, que significa, bueno, puede ser estúpido o tonto. Kunta y akunta, siempre, o sea, eterno, que no se declina ni mentalmente ni físicamente. Entonces, en sánscrito, el prefijo vi a menudo significa sin, o por ejemplo, viyoga. Yoga significa vínculo y viyoga significa desvincular. Entonces, vikunta, la palabra vikunta, en el diccionario significa, sí, algo que siempre existe, que sin ansiedad, Prabhupada dijo. La palabra blunt en español sería desafilado. O sea que, entonces, Vaikunta viene de la palabra vikunta, sin kunta. Entonces, kunta como ansiedad o ignorancia, eso sería kunta. Entonces, vikunta sin eso. Y Vaikunta, el lugar donde no hay ignorancia, no hay indolencia, no hay confusión, por eso no hay ansiedad, Vaikunta. Bueno, una de las prácticas del Bhakti Yoga es que uno tome refugio en un maestro espiritual, ¿no?
Y después de las prácticas, acá tenemos una devotita que está haciendo mucho, mucho, mucho servicio, muy entusiasta, con una emprendedora espiritual, le llamo yo, conectando con gente famosa para que hagan entrevistas con la gente adquiriendo conciencia y ver cómo ellos expanden la conciencia de Krishna. Y tiene una preguntita para usted. Ella es María Noel y le voy a poner acá Spotlight. Ah, sí, ya la conozco. Haribol, mis humildes reverencias, Serena Charadeva. Le quiero preguntar si puedo tomar refugio en su santidad para ser su aspirante a discípula. Voy a poner al servicio suyo y de Krishna West todas mis habilidades y conocimientos. Me estuve preparando toda mi vida para este momento. Ya estoy lista para convertirme en una emprendedora espiritual, como dice Gandini. Y no tengo más que agradecimiento por todos los que me ayudaron a llegar a este momento. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias a ti. Sí, con mucho gusto te acepto. ¡Arriba! 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 Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Ilayade, muy lindo lo que contó de Mahabharata, muy alucinante, que hay tanto para poner y estoy ansiosa de leer lo que está escribiendo. Ya terminé el libro de Justin y me dio ganas de seguir leyendo. ¿Hay más preguntas? Me parece que Yamuna tiene preguntas. ¿O qué? Ah, no, María Noel tiene preguntas. Pregunta 1. ¿Hay Justin David 2? ¿Va a haber parte 2 de la novela? Porque mi hija Violeta, que tiene 12 años, la está leyendo apasionadamente. Le estamos ayudando para que la entienda. Y preguntó si había parte 2 y no sabía qué responderle. Primero agradecele por leer el libro. Y en un sentido, desde el comienzo, el plan era que la parte 2 es Mahabharata. Porque así. Sí. Eso es la idea. Porque yo, desde el inicio, yo pensaba que el libro Justin Davis sería como una introducción al Mahabharata para familiarizar al lector con ciertos conceptos básicos y también con la idea de Krishna y la ayuda. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo, Haribol. No veo. Mis reverencias, Acharya Deva. Tengo una pregunta. Con respecto, a ver, acá está anotada. ¿Qué libro me recomendarías estudiar así? A mí me gusta mucho leer, ¿viste? Y a excepto del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y el Sri Chaitanya y el Bhagavatam, ¿qué libro me recomendarías así como estudiar? Porque como me gusta mucho leer, no sé si enfocarme en un libro o seguir leyendo mucho, si termino uno y leo, y no sé qué hacer. Entonces, como que, ¿qué hago? A veces pienso, digo, termino un libro y digo, ¿qué hago? ¿Me enfoco en uno o sigo leyendo los otros? Pero así nada me va a quedar, entonces, tipo, no sé qué hacer. ¿Qué libro me recomendaría usted para que yo, o qué hago, por ejemplo? Yo recomiendo que leas bien un libro, después vas al otro libro. Yo recuerdo cuando yo tenía 21 años, hace unos pocos años, cuando yo tenía, no aguanto verme así. Entonces, cuando yo tenía 21 años, y yo Prabhupada me había mandado a Boston para trabajar con la producción de sus libros. Y yo leía Sri Upanishad. Y yo recuerdo que yo leía una línea, una frase y no pasaba a la próxima frase hasta sentir que realmente entendió. Así, entonces, palabra por palabra y quería realmente entender muy bien lo que yo leía. Así que, sí, no es que siempre tienes que hacerlo así, pero ya leíste todo el Bhagavatam.
No, voy por el canto quinto, pero el Bhagavad Gita sí, y otros libros como por ejemplo el de usted, el de Objetivos y Deberes, otros libros chiquititos, montones, ¿viste? Pero no sé, no sé en qué libro enfocarme en realidad. No sé si seguiré este y después de este tengo el Sri Chaitanya, el Mahabharata, pero yo ya no. Pero después que al otro día yo me olvido de lo que leí, por ejemplo, el día anterior. Me acuerdo de lo más que me quedó, pero no me acuerdo de todo. Entonces como que Una técnica, no sé, para recordar, es de leer en voz alta y dramáticamente. sí, yo leo en voz alta, obvio, sí. Y a Sí. veces hago como anoto los versos, ¿viste? Para cuando por ahí me gustan mucho a ciertos versos, entonces los anoto y eso es lo que más me quiero aprender, pero sí, leo en voz alta, sí, sí. Y Y también, también tengo otra, pero no me dijo qué libro. y también lo que lees, puedes explicar a otros. ¿Cómo? Después de leer algo, si se lo explicas a otra persona, también vas a recordar. Sí, 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 pero acá no tengo a nadie, yo es como que no hay devotos, entonces, y si hablo con alguien, es como que no le voy a estar diciendo por WhatsApp todo lo que leí, queda re pesada. Entonces me lo guardo para mí, entonces no sé qué hacer y me pasa eso. Que no sé si me leo los libros nomás y paso, porque son todos re lindos, o me enfoco en uno, no sé qué hacer, como para que me quede todo, para que yo un día, no sé, me pregunten algo y yo a poder hablar, no todo así. Puedo darte el consejo que mi mamá me dio cuando yo era muy joven, que ella, recuerdo que ella decía que si quieres recordar algo, lo que leíste, escríbelo. Entonces, lo que podrías hacer es para cada capítulo del Bhagavatam, puedes escribir un ensayo sobre lo que aprendiste. Bien, gracias, gracias. Y otra pregunta también, con respecto al romance, perdón. Sí, no sé qué me conviene mejor, estar sola o estar en compañía de alguien, porque es como que si estoy con alguien, también hago servicio a Krishna, ¿no? Eh, pero también tengo así como, a ver, no sé si debería dejar el romance y pensar en eso más adelante, o no sé, porque hay devotos que me encaran y yo me quedo pensando en ellos 2 días, por ejemplo. Y después al otro día no me puedo concentrar porque me encaran y yo ya no sé qué hacer. Entonces yo digo, ¿qué hago? Bueno, ¿Sigo estudiando? primero que en el proceso de Bhakti Yoga, aceptamos amistad cuando esa amistad nos ayuda en el camino espiritual. Entonces, si una cierta amistad te ayuda a avanzar espiritualmente, eso es bueno. Si esa amistad te hace olvidar a Krishna, obviamente eso no es bueno. Si estás determinada a recordar a Krishna siempre, entonces aceptamos y rechazamos las cosas según su impacto así en nuestra vida espiritual. Pero entonces no debería dejar entonces como el romance, porque en vez de pensar en Krishna, yo después me pongo a pensar en los devotos. O en esas personas que yo digo, ¿por qué me pasa esto si yo no lo conozco? O eso, o también me pasa que ¿Por qué? Porque es una cosa humana. Entonces, sí, es bueno asociarse con devotos mayores, tal vez con más experiencia, y puedes consultar sobre esas cosas. Liz tiene, gracias Silachide. Liz tiene otra pregunta. Acá estamos, Jasmine, para Jasmine cuando quieras hablar con los viejitos del grupo y las viejitas. Liz. Hare Krishna Maharaj, Deva, un gusto conocerlo. En realidad yo lo conozco a usted, pero no me he acercado así directamente. No, esta es la primera vez que puedo hablar con usted o puedo acercarme a usted. Movimiento de Krishna lo conozco hace 14 años aproximadamente.
amo mucho a Krishna. Es mi amor eterno. Hago servicios no tan, digamos, que todo el mundo sabe o qué sé yo. Creo que el motivo de que estoy ahora con ustedes porque Krishna lo quiso, porque hace 3 días soñé de que venían devotos a mi casa, unos devotos antiguos que los debo mucho por las enseñanzas que me dieron, por el conocimiento que me brindaron sobre Krishna, por el acogimiento que me tuvieron. Y humildemente, si usted me lo permite, por favor, acepte mis reverencias y si podría aceptar mi refugio hacia usted. Le digo esto porque siento que quizás sea el momento, hubo muchos momentos como para poder iniciarme o tomar refugio, pero se presentaron tantas cosas en donde ya los puse de un lado ese punto, pero también la circunstancia, ¿no? Pero como digo, el que Krishna me pone, hago mucho caso a todas las cosas que me suceden, porque como le digo, hace 3 días soñé de que por la casa nueva donde yo estoy, bajaban los devotos hacia mi casa, venían a visitarme y sentí una enorme alegría y de pronto me llega una invitación para esta clase con un maestro espiritual y de verdad esto es algo inexplicable, comúnmente que se puede explicar, ¿no, Maharaj? Si usted me lo permite, como le digo, tomar refugio, aprender más. No soy erudita en este tema, pero sí, lo único que le puedo decir, amo a Krishna con todo mi corazón. Esto es lo más importante. Quizá no he estado al 100% de lo que es mi vida espiritual, porque aparte se vino una infinidad de cosas, pero mi corazón siempre ha estado Krishna en mis servicios. Hemos hecho distribución de prasadam. Aquí donde vivo hicimos en el 2009 un Ratha Yatra. Juntamos los 3 templos que hay en Perú. Juntamos lo que es Chosica, Wilson y Shell de Miraflores para entonces en Perú. Sin ser iniciada. Hicimos un Ratha Yatra muy grande que ni lo pensamos porque fue mi esposo. Solo 4 personas hicimos el Ratha Yatra. Hicimos varios servicios, incluso lo sigo haciendo. Yo danza de la India, soy maestra de danza y mediante la danza es mi prédica hacia los jóvenes, hacia los niños, adultos, etc. Y bueno, en cuanto a las preguntas que quería hacerle que hablaba sobre el amor, ¿no? Sobre el amor. Por ejemplo, el amor mundano con el amor espiritual, ¿tienen similitudes? Sí, porque uno es reflejo del otro. Ya. Así, Ahora. por ejemplo, si ves en agua limpia, transparente, si ves el reflejo de un árbol, el reflejo es exactamente... otro devoto. Exactamente como el reflejo es exactamente como el objeto original, solo que le faltan dimensiones de existencia. Así que este mundo, gracias. Sí, este mundo, así como en este mundo hay amor romántico, hay belleza natural, hay tantas cosas, y eso apunta hacia un mundo perfecto, donde hay amor perfecto, hay belleza perfecta, hay vida eterna. Ya, gracias Maharaj. Ahora en cuanto sobre la tolerancia, ¿no? Sobre que estaban hablando sobre la envidia, ¿no? O la envidia sana, como se puede decir. Una fecha, lo que yo siempre tengo presente es que un devoto me dijo al inicio de mis tiempos que yo conocí el movimiento de Krishna,
me dijo de que uno hay que ser más tolerantes que el árbol y más compasivos que el pasto. Y yo no entendía esos dos dichos. Yo decía, más tolerante que el árbol y más compasivos que el pasto. Oh, no, es más humilde que como el hojarasco en la calle. Como Prabhupada traduce, pero el árbol tiene que tolerar todos los climas, frío, calor. A veces se corta el árbol no tiene realmente capacidad de resistir, entonces cuando uno tolera su destino, se compara al árbol. Gracias, Maharaj. Muchas gracias. Charya, ¿tiene un tiempito para una preguntita más o no? ¿Cómo anda? Una más. Wow, pregunta y baile juntos. Entonces, sí, ¿más una pregunta? Ada, Haribol, aquí estoy. No sé, maestro, perdón. Bueno, mi nombre es María Dayana. Mi nombre es María Dayana y bueno, más que una pregunta, estoy en una situación bastante, yo lo llamaría como, tengo el corazón roto porque yo tomé refugio de un maestro en una orden en la que yo estaba anteriormente, Hare Krishna, y bueno, pasaron ciertas cosas que de alguna manera hicieron como que me alejara un poco o empezar a dudar como de mi maestro. Y no, entonces mi pregunta es, o no sé si es una pregunta o necesito que usted me pueda como, no sé si podría ser el doctor que me pueda de alguna manera curar el corazón y darme unas palabras de consuelo con respecto a lo que debo sentir por mi maestro, o si yo pudiera tomar refugio de otro maestro, si yo no me siento completamente como segura de los sentimientos que tengo hacia mi maestro. Sí. Entonces, bueno, no sé cómo formular realmente esa pregunta, pero entonces, es algo que me quema el corazón, pues, porque... Entonces, un momentito, voy a... Una aclaración, Mada fue iniciada en Brinda. Sí. Sí, yo sospechaba eso. Entonces, sí, o sea, lo que sientes es natural. Y inclusive en la psicología se dice que a veces se sufre un trauma en la vida. Y a veces cuando uno siente así un trauma, o sea, no hay nada, como se dice, incorrecto en ti. O sea, a veces ese trauma es una reacción natural a eventos muy pesados. Pero también tienen que sacar provecho. Hay dichos en Brasil, voy a tratar de traducir al español, dicen que un gato rescaldado tiene miedo de agua fría. Y también dicen que, ¿cómo dicen que quien fue mordido por una cobra tiene miedo hasta de un gusano? Entonces es natural porque el sistema nervioso a veces es chocado porque uno pone su corazón en algo
Y después, un momentito. Let me call you in just a few minutes, okay? I'm just finishing the class. I'll call you in a few minutes. I just have to finish the class. Okay. Yo diría que, ok, bueno, la primera cosa que te digo es que es esencial es esencial que veas lo que sucedió como misericordia de Krishna. Puede ser difícil porque tú eres un alma sincera, se ve que tú eres un alma sincera, tú no hiciste nada incorrecto, pero si tal vez fuiste un poco ingenua, pero eso es natural. Porque cuando uno recibe conocimiento espiritual, entonces en un sentido te decepcionaste tanto porque por ser tú tan generosa, o sea, de tener así, y que, o sea, no es que es una mala cualidad, sino que esa generosidad del corazón, ese deseo de pensar lo mejor de otra alma, o en este caso del guru, es también, o sea, eso también indica una sinceridad que abriste el corazón. Y entonces, lo peor que tú podrías hacer en este caso es de pensar que esa experiencia no vino de Krishna. Entonces, la solución, la medicina que necesitas para curar el corazón es de reconocer a Krishna. Un punto histórico que creo interesante, que hoy en día se habla de romper el corazón, se habla de eso. Y es interesante que estudiando literatura de, por ejemplo, hace 200 años en Europa, que una persona que sufrió mucho, que amaba a otra persona y después fue, sí, chocada, la persona fue otra cosa. Entonces, ellos lo que decían en ese entonces, hace 200 años, que casi se me rompió el corazón. Porque se nota que hace 200 años en nuestra cultura occidental, que romper el corazón significaba realmente romperlo, que así una cosa rota que no se concierta, que no se puede arreglar. Entonces, usando esa forma de hablar del pasado, yo diría que casi que tu corazón casi se rompió. Y el hecho de que, es una diferencia importante, porque tú estás aquí con nosotros y estamos muy felices que estás aquí. Y ahora sí, sufriste mucho, eso es natural, por haber, sí, porque abriste el corazón, entonces uno sufre, pero es lo más importante, lo que tienes que hacer para recuperarte es de ver que esto fue arreglo de Krishna. Y que Krishna te lo hizo por amor, porque Krishna te ama tanto que él tenía que enseñarte algo. Y a pesar de que la lección fue un choque, fue muy pesado,
Pero esa decepción, ese choque, será la base de tu futura felicidad. O sea que tú no debes, ¿cómo decir? Darle la espalda al amor espiritual. Porque el hecho de tú tener que tienes amor en el corazón, que eres una persona capaz de amar y de amar profundamente, de amar con devoción, eso es una gran cualidad. Y Krishna te salvó. Krishna te salvó de una situación de, ¿cómo se dice?, abordar un tren que no iba a llegar. Entonces, Krishna te dio un remedio muy fuerte, medicina muy fuerte, que fue un choque. Pero si tú puedes fijar la mente simplemente en esto, de que por amor, Krishna te lo hizo por amor, para salvarte. No fuiste rechazada por Krishna, todo lo contrario. Krishna te aprecia tanto que te salvó. Y debemos amar. Es difícil. Eso es psicología humana normal. Si uno está, por ejemplo, en una relación y uno es decepcionado o engañado o algo sucede, cuesta un tiempo, sí, para poder amar de nuevo. Porque el corazón necesita tiempo para descansar y para recuperarse. Pero tú podrás amar o puedes amar y tendrás una vida maravillosa en conciencia de Krishna. Y Krishna te salvó. Y tienes que confiar plenamente que lo que te sucedió, por chocante que fuera, por difícil que todavía sea, que Krishna lo hizo por amor y está salvándote. Gracias. Me ha ayudado mucho lo que me dice y porque necesitaba escucharlo de otro maestro porque ha sido para mí difícil todo esto, incluso me alejé por un tiempo, pero siento que no puedo. Una vez que uno entra en conciencia de Krishna, no hay vuelta atrás. Yo lo siento así. Y estoy muy agradecida por sus palabras, maestro. Muchas gracias. Placer. Una bendición que Krishna lo haya puesto. Una bendición que Krishna me haya dado la oportunidad de poder asistir a esta clase de hoy. Sí, cualquier cosa, si te puedo ayudar, déjame saber. Ay, sí, qué lindo, qué linda Así respuesta. será. Qué lindo, hermoso. Yasmín sigue con preguntas y la chica, yo no sé, perdón, yo sé que usted tiene que escribir Mahabharata y tiene a alguien esperando en la línea, pero yo le propongo, no sé si usted ya quiere, estamos más que llenos del corazón, pero Jazmín no ha tenido muchas oportunidades tampoco de estar con ningún maestro. Está bien. Última pregunta. Eso mismo, quería preguntarle una pregunta con respecto al maestro espiritual. Si debería buscar uno ahora o esperar, no sé, como 5 años para hacer servicio, practicarlo bien y después buscar un maestro espiritual. Porque yo escucho y sí, no sé qué hacer. No sé si buscar porque yo escucho a varios, ¿viste? Y me gustan, todos, usted también, me gusta. Pero no sé, digo, escuchar igual es lindo, ¿viste? Pero no sé si los debo buscar o debo esperar años para ir mejor practicando el servicio, ¿no? Y buscarlo después de ciertos años. Yo diría que pregúntale a Krishna. Yo le pregunto a Krishna todo. Y Krishna está en el corazón y si tú le pides a Krishna orientación, consejo, vas a sentir en el corazón lo que debes hacer. bueno,
Y con respecto, gracias, gracias. Y con respecto al libro de la primera pregunta que yo le hice, no me dijo. Me dijo que anote y que escriba, pero no me recomendó un libro en especial. Yo quería eso. Si sigo leyendo muchos o me enfoco en uno en especial. Bueno, Prabhupada una vez dijo que naturalmente a uno le gusta comer lo que él mismo cocinó. A mí me gustan mis libros. Claro que los libros de Prabhupada son los más puros, los más potentes, pero no sé. Tengo que confesar que me gusta lo que cociné. Igual Yasmín está todo el tiempo. Yasmín participa del club del libro y tiene varios libros. Sí, sí. Está leyendo la guía del Bhagavad Gita y no sé si participa del Justin también. Bueno, ya estás en el camino, Yasmín. Estás muy bien. Bueno, está bien. Gracias. Gracias. Y la Acharyadev, gracias porque fue una bendición muy especial, un regalo de su tiempo, de su valioso tiempo para con todas las almas acá condicionadas que somos. Y muy lindo a las preguntas, muy linda las respuestas, tanto amor, tanto néctar, realmente llena el corazón para tiempo. Me parece que Yamuna tenía una pregunta. Ay, Yamuna, la ignoramos. Ganini, disculpa, creo que ha escrito una pregunta, Lucía ha escrito una pregunta en el chat. Pero, sí, Yamuna. No, Acharya, bueno, primero un placer siempre de verlo y verlos a todos. El tema, digamos, todos los temas que han tocado, un tema que siempre me llama la atención es la constancia. Cómo mantener justamente la constancia, porque hay picos, ¿verdad?, de entusiasmo, hay picos de permanencia en el sadhana, en la lectura, en el estudio, pero eventualmente, por más que tratemos de establecer un programa, siempre es muy difícil. Y siempre que pienso en la dificultad, pienso en los maestros espirituales, porque ustedes siempre se están moviendo constantemente, están cambiando de horarios, están cambiando de situaciones. Entonces, en su vida personal, ¿cómo hace los ajustes para mantener, verdad, todo este entusiasmo y este sadhana y en el constante cambio del movimiento del mundo y horarios y todo? Es una pregunta práctica más que filosófica. Uno tiene que estar firme, fijo en su relación con el Guru y Krishna. Lo demás es lo demás. Telenovela. Uno tiene que estar fijo en la relación con el Guru y Krishna. Yo acepté a Prabhupada, entendí lo que Prabhupada quería de mí y adelante. Sí, cuando uno es más joven, si otras personas te critican sí, pero después de un tiempo uno ya no se importa con esas cosas y sí, tenemos que simplemente dedicarnos con comprensión, dedicarnos a la misión del Guru y Krishna y seguir adelante. Y mañana es el día del señor Nrsingadev. En 72, cuando yo tenía 23 años y no tenía la menor idea de lo que yo hacía. No, de hecho yo entendí algo, pero es verdad que yo entendí. Entonces, tomé señas. Bueno, a todos, gracias. Jackie tiene una pregunta, si le eché perdón. ¿Quién? Jackie. No, yo no tengo una pregunta. Hola, Siracha, Acharya, ¿cómo estás? Un placer. Mi nombre es Jacqueline. Yo soy la sobrina de Gandini. Quería agradecerte y quería dar un poco un cierre porque siento también que te estuvimos como un montón de tomando información y aprendiendo, así que te quería agradecer y quería darte un regalito que es este. Es un regalo de todo corazón. Mientras vos hablabas, yo estaba tipo y salió un mini Acharyadeva ahí.
Parece que ese mini acharya tiene que comer. Sí. Bueno, muchas gracias. Solamente agradecerte y quería regalártelo porque estaba acá en mi cuaderno y si no, no lo iba a saber. Y desearte que tengas lindo día. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste. Me aclaraste muchas dudas. Yo estoy comenzando con mi camino espiritual, aprendiendo. Soy maestra de yoga, de Hatha Yoga. Entonces empecé a estudiar filosofía como para complementar la práctica física. Y a su vez también estoy comenzando una relación amorosa que para mí es de como mucho enamoramiento hasta álmico, ¿viste? Desde el alma. Entonces, como que tenía cierta contradicción entre el desapego material y este apego que sentía y cierta identificación. Entonces me la aclaraste desde lo que decías del romance. Entonces ya con eso quedé conforme. Muchas gracias. Todo el mundo sáquense los micrófonos, pueden saludar a Charya. Jaya Acharya Deva, Jaya Acharya. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Puede mostrar el regalo de la devota? Lo que hizo, que no lo vimos. El regalo, dice. Un dibujito, es un dibujito que hizo. A ver. Otra vez. Buenísimo. Bueno. La próxima será más flaquita para que recibas bendición. A Marcandella. Bueno, los que se están yendo ya, antes de que se sigan yendo, queremos invitarlos. Fue muy lindo que estuvieran todos hoy acá, pero bueno, queremos invitarlos para que sigan viniendo, no solo cuando viene Acharya Deva, porque así seguimos compartiendo, y la próxima vez que lo invitamos también seguimos teniendo más preguntas para hacerle. Así que están todos invitados a todos los clubes del libro, al Bhakti Sadhana, a la Bhakti Merienda, está el club del libro de Justin Davis los martes, mañana. Así que bueno, eso, es lindo que estemos todos siempre conectados. Quería preguntar con respecto a la alegría. A veces estoy muy contenta y a veces digo, pará, acá no hay felicidad, entonces me pongo seria. Entonces, a veces estoy muy contenta y me mantengo seria, pero entonces no sé, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo seria o...? No. Entonces, la vida practicas con alegría, Estoy hasta acá de alegría y me dicen algo y yo siempre tipo como que no me tomo muy en serio, entonces digo, no, tengo que ponerme más seria, y eso me pasa, que no sé cómo actuar. Estoy vos. hasta acá de la cabeza de contenta casi. Sé vos, y estás en el mundo, estás en este mundo, en este cuerpo, y tenemos felicidades y tormentas, así como te vas a alegrar por las felicidades que te vienen, si son materiales, también te vas a molestar por las cosas que te vengan que sean del otro lado. Entonces, después de un tiempo, con la práctica del Bhakti Yoga, vas a ver que alegrarte demasiado o entristecerte demasiado, eventualmente eso te va a dejar de llamar la atención. Pero no puede ser, pero no puede ser algo artificial, ¿no? No puede ser algo artificial, tiene que ser que sea natural. Si vos estás feliz, sé feliz, yo bailo, canto, pregúntale a mis amigos, yo salgo por la calle, alguien toca música y me pongo a bailar, o sea, uno tiene que vivir la vida en este mundo porque está en este mundo, y la felicidad se expresa, viene del alma esa felicidad. Lo que pasa es que si uno está muy apegado a la felicidad que viene de los sentidos, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta el chocolate, por ahí tienen los chocolatitos, ¿no? Y si yo tengo la felicidad porque como un chocolate, entonces como uno y me dio una felicidad alucinante. Después tengo que comer 2 para que me dé esa misma felicidad. Después tengo que comer 3. Entonces eso es un engaño, ¿no? Que te agarra, que la felicidad viene de algo que te está haciendo como un trap, ¿no? Pero si uno puede ser feliz y vivir y cantar y bailar y ser feliz por las cosas que le pasan, sentimientos del corazón, ser amoroso con las personas que los rodeas, la vida espiritual
estamos en este camino y Krishna quiere que seamos felices, una vida feliz en esta vida. Lo que pasa es que a veces nos enredamos en las cosas materiales y nos volvemos infelices. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, es de no enredarnos para no volvernos infelices, pero la felicidad es la naturaleza del alma. Entonces no tenés que cortarte esa felicidad para nada. Tenés que ser feliz. Queremos que seas feliz todos los días, todo el tiempo. Pero esa felicidad que viene del alma es la que dura, la que perdura, que no está afectada tanto si llueve, si está lindo, si está feo, si te dijeron que sos linda, si te dijeron que sos fea. No te afecta tanto eso porque tiene una felicidad con una trascendencia, felicidad trascendental. Pero la felicidad, please, por favor, sé feliz. No. Sí, diviértete, sé feliz y haz lo que mejor puedas para llegar a Cristo. Me voy a hacer feliz, chau. Mentira, gracias. No, mentira, gracias por tu respuesta. Gracias. Yo quería pedir disculpas a Nalini, que le robamos todo el club del libro, no la dejamos hablar, yo no la dejé hablar, le hice un hijack a todo el programa del club del libro, cortamos a Jackie así abruptamente, no tengo mucha diplomacia, cuando viene Acharya el mundo se acaba para mí, como llegó Acharya, pero en mi defensa, en el Bhagavatam, Prabhupada dice, en una clase también que escuché, Prabhupada dice que cuando alguien, por ejemplo, está adorando a Krishna en el altar, que hay unas reglas y regulaciones, una estructura con el tiempo, si llega un devoto puro, uno tiene que dejar todo para atenderlo. Entonces, por eso, ¿no? Que a veces yo reacciono, pero no tengo las mejores maneras a veces, así que pido mis reverencias para todos. Ninguna disculpa, Lini, estuviste genial. Gracias a todos por participar, a Yasmín por todas las preguntas. Gracias. Y a Manuel. ¿Puedo comentar algo, chico? Sí, quedó la pregunta pendiente, se la responderemos en el Club del Libro la semana que viene. No, sobre, no, creo que ya no está Brindasaki, ¿no? Quería dar, bueno, yo me considero también un sirviente de Charadeva, dar la bienvenida a los dos devotas nuevas que hoy día pido refugio, ¿no? Tanto a Brindasaki, creo que ya se fue, y a Lisa, así que mis hermanas espirituales, bienvenidas, y esperemos estar ahí, pues, en la lucha. María Noel y Liz pidieron. Perdón. Porque Brindasaki es amiga mía, discípula de Dambantari. Perdóname, María Noel, así que ya estás bienvenida como hermana espiritual ya, y también a Liz, ¿no? Gracias. Hare Krishna, eso nomás quería decirles, Hare Krishna. Liz, María Noel.